Continuando con la serie de desarrollo de aplicaciones con .NET Core, hoy aprenderemos a crear una API utilizando el estándar REST, Entity Framework Core y la arquitectura hexagonal. Con esto pretendemos ejemplificar la creación de un web API con una arquitectura de las conocidas como arquitecturas limpias, que nos permite escalar nuestra aplicación de la mejor manera. La arquitectura hexagonal, también conocida como arquitectura de puertos y adaptadores, es una arquitectura en capas que tiene como idea central que podamos desarrollar una aplicación capaz de funcionar sin depender de la interfaz gráfica, de la base de datos u otra tecnología propia de la infraestructura del sistema. Para esto nos obliga a emplear los principios SOLID. Con esto podremos testear el sistema sin importar si el medio de persistencia no se encuentra disponible. Al emplear esta arquitectura, separamos nuestra aplicación en tres capas. La capa de dominio es el núcleo de nuestra aplicación. Esta contendrá los objetos que representan el negocio, es decir, aquellas entidades con las que modelamos el sistema. Además, también albergará las interfaces de nuestros repositorios, aquellas que definen las operaciones que se puedan realizar con nuestras entidades de dominio. Lo que propone la arquitectura hexagonal es que diseñemos el sistema a partir del dominio y evitando depender de frameworks u otras tecnologías. Es por esto que las capas de niveles inferiores no pueden acceder a las capas de niveles superiores a ella. La capa de aplicación es la capa que se encuentra por encima de la capa de dominio. En esta capa añadiremos los casos de uso, es decir, aquí tendremos las interfaces y clases que componen la lógica de negocio. Por último tendremos la capa de infraestructura. En esta capa es en donde emplearemos la tecnología del sistema. Aquí tendremos el uso de frameworks, las queries sobre la base de datos o implementación de ORMs y el consumo de otros APIs o servicios. Para ejemplificar esto, crearemos una pequeña aplicación que se encargue de gestionar las ventas de un negocio. Cabe mencionar que de momento ignoraremos la interfaz gráfica y nos enfocaremos en la creación de APIs para administrar nuestro sistema. Comenzaremos creando un nuevo proyecto en Visual Studio. Este proyecto será de tipo Console Application.NET Core. Nuestro punto de partida será la capa de dominio, así que el proyecto se llamará appventa.dominio. Con esto segmentaremos nuestra aplicación usando nombres de espacio. Estaré usando la versión 3.1 de .NET Core. Crearemos la entidad de dominio para los productos. Esta será una clase llamada producto. La declaramos como pública para poder acceder a ella desde el exterior. Creamos el identificador de producto, que será de tipo Git. Añadimos un atributo nombre de tipo string. Añadimos un atributo descripción igual de tipo string. Agregamos el atributo costo. Este será de tipo decimal. Igual el precio será de tipo decimal. Por último añadimos el atributo cantidad en stock, de tipo decimal. Ahora crearemos la entidad de dominio venta. Debemos declararla como pública. Esta entidad tendrá un identificador de tipo Git. El número de ventas será de tipo long. El concepto será de tipo string. El atributo subtotal lo declaramos de tipo decimal. Añadimos el atributo impuesto, de tipo decimal. Y el atributo total será de tipo decimal. Ahora creamos la entidad de dominio venta detalle. La declaramos pública para acceder a ella desde el exterior. El identificador de venta detalle será un identificador compuesto por el ID de la venta y el ID del producto, ya que esta entidad de dominio surge de la relación de producto y venta. Ahora añadimos el costo unitario del producto al momento que se realizó la venta. También añadimos el precio unitario del producto. Añadimos la cantidad de productos que se están vendiendo.
añadimos el subtotal del producto que se está vendiendo. Agregamos el atributo impuesto. Por último, añadimos el atributo total del producto vendido. Ya con esto hemos finalizado los atributos con los datos de las entidades. Ahora vamos a relacionarlas. Una venta de detalle está asociada a un producto mediante el ID de este, así que añadimos un objeto de tipo producto. Igualmente está asociada a una venta, por lo que crearemos un objeto de tipo venta. En el caso de la entidad venta, esta puede tener muchos objetos de tipo detalle venta, por lo que añadiremos un objeto de tipo list llamado venta detalles. Esto mismo sucede con producto, así que copiaremos este atributo y lo pegaremos en producto. Con esto tendremos completas las entidades. Otra parte del dominio de la aplicación son las interfaces de repositorio, y es lo que procederemos a crear ahorita. Como los repositorios de nuestras entidades no tendrán la misma firma de métodos, vamos a segregar las interfaces, partiendo de las funciones básicas de un CRUD. Añadiremos una interfaz llamada iAgregar. Esta la declaramos como pública. Esta interfaz recibirá un valor genérico, que serán las entidades de dominio. Tendrá un único método, que devuelva una entidad y reciba una entidad como parámetro. Ahora crearemos la interfaz iEditar. La declaramos pública. Le añadimos el atributo genérico para las entidades. Añadimos el método editar sin retorno y que reciba la entidad que vamos a editar como parámetro. Ahora creamos la interfaz iEliminar. Igualmente la vamos a declarar como pública y recibimos un tipo genérico, pero esta vez será el tipo de dato del ID de la entidad de dominio. Solo tendrá un método llamado eliminar. Este será sin retorno y recibirá como parámetro el ID de la entidad. Ahora creamos la interfaz iListar. La declaramos como pública y recibimos un tipo entidad y el tipo del ID de la entidad. Añadimos el método listar. Este método retornará una lista de tipo entidad y no recibirá parámetros. Esta interfaz tendrá otro método llamado seleccionar por ID. Este método retornará un tipo entidad filtrado por el ID que recibiremos como parámetro. Ahora sí crearemos las interfaces de repositorio. Crearemos una interfaz llamada iRepositorio base. Esta la declararemos como pública. Esta recibirá dos genéricos, un tipo entidad de dominio y el tipo del ID de dicha entidad. Ahora debemos importar las interfaces que creamos anteriormente para poder usarlas. iRepositorio base heredará de iAgregar, pasándole la entidad. Con iEditar sucederá lo mismo. A iEliminar le pasamos el tipo ID. Y a iListar le pasamos ambos genéricos. Ya con esto habremos finalizado el repositorio base. Veamos la interfaz de repositorio para las ventas, la cual se llamará iRepositorio movimiento. La declaramos pública para poder acceder a ella desde el exterior de este proyecto. Recibimos valores genéricos de la entidad y el tipo del ID. Ahora vamos a importar las interfaces. iRepositorio movimiento debe heredar de iAgregar, pasándole el genérico entidad. También heredará de iListar, pasándole ambos genéricos.
Esta interfaz no permitirá editar y eliminar, ya que asumimos que las ventas no deberían de contar con estas operaciones. Pero añadiremos un método anular que reciba el ID y que permita anular la venta en caso de que suceda un problema. Ahora crearemos una interfaz de repositorio para el detalle de la venta. La declaramos como public. Importamos las interfaces. La interfaz recibirá como tipos genéricos la entidad y el tipo del ID, pero esta vez será el ID del movimiento, aunque el uso de este lo veremos hasta en próximos vídeos. Esta interfaz heredará de agregar, pasándole como genérico el tipo entidad. Ya hemos creado todas las interfaces de repositorio que necesitaremos, pero añadiremos una nueva interfaz general que nos permita cambiar el enfoque de uso de las operaciones de persistencia. La idea es que podamos ejecutar múltiples operaciones de lectura en forma de transacción. La interfaz que crearemos se llamará iTransacción. Esta será pública. No heredará de ninguna otra interfaz y solo tendrá un método de no retorno y sin parámetros llamado guardar todos los cambios. Esta interfaz la implementaremos en nuestras test interfaces de repositorios. Con esto habremos finalizado nuestra capa de dominio, así que añadiremos un nuevo proyecto a esta solución. El proyecto será de tipo consola de .NET Core. El nombre de este proyecto será appventa.aplicaciones. Esta será la segunda capa en donde añadiremos la lógica de negocio basada en nuestro dominio. Comenzaremos añadiendo las interfaces a partir de las cuales crearemos los servicios de nuestra aplicación, o lo que conocemos también como casos de uso. Crearemos un directorio llamado interfaces. Añadiremos una interfaz llamada iServicio base. En nuestra capa de aplicación, añadimos una referencia al proyecto de la capa de dominio. En iServicio base importamos las interfaces de dominio. En esta interfaz recibimos el tipo genérico de entidad y el tipo del ID de la entidad. Esta interfaz heredará de agregar, pasándole el tipo genérico entidad. Haremos lo mismo con editar. Y eliminar recibirá el tipo ID de la entidad. Y listar recibirá ambos tipos genéricos. Ya está lista nuestra interfaz. Ahora crearemos otra interfaz para las ventas. La interfaz se llamará iServicio movimiento. La declaramos como public. Importamos las interfaces de dominio. Vamos a recibir tipos genéricos para entidad y el ID de la entidad. Esta interfaz heredará de agregar, pasándole el tipo genérico entidad. También heredará de listar, recibiendo ambos tipos genéricos. Añadimos la función anular de no retorno y que reciba un parámetro de tipo ID entidad. Ahora crearemos un directorio llamado servicios. Crearemos el caso de uso para producto. Este se llamará producto servicio. Debemos declararlo como público. Importamos el dominio de la aplicación. Ahora importamos las interfaces de repositorio. Y también importamos las interfaces de aplicaciones. Producto servicio heredará de iServicio base, pasándole como tipos genéricos la entidad de dominio producto
y el tipo GET, ya que es este el tipo de dato del ID del producto. Ahora vamos a implementar la interfaz. Es aquí donde se encuentra la lógica de negocio para la gestión de productos. Dicha lógica debe ser independiente de la tecnología que se implemente. Para lograr esto debemos hacer lo siguiente. Primero declararemos un objeto privado de solo lectura y de tipo y repositorio base, pasándole la entidad producto y el tipo de dato GET, que es el tipo ID del producto. Ahora recibiremos este repositorio por el constructor de producto o servicio. El objeto que recibiremos será una clase concreta que implemente la interfaz de repositorio y ejecute las operaciones en alguna tecnología, pero sin necesidad de que el servicio la conozca. En el método agregar, validaré si la entidad es un valor nulo, y si es así, retornaremos una excepción con el mensaje que el producto es requerido. Luego, en una variable, almacenaremos el resultado de la ejecución del método agregar del repositorio que recibimos por el constructor. Luego ejecutaremos el método guardar todos los cambios. Y por último, retornaremos la variable con el resultado. En el método editar, de igual forma validaremos que si la entidad de producto es nula, lanzaremos una excepción con un mensaje. Si todo va bien, llamaremos al método editar del repositorio, con la entidad como parámetro, y ejecutaremos el método guardar todos los cambios. En el método eliminar, simplemente llamaremos al método eliminar del repositorio, pasándole el ID como parámetro, y llamaremos al método guardar todos los cambios. Para el método listar, simplemente retornaremos el resultado de la ejecución del método listar del repositorio. En seleccionar por ID, llamaremos al método seleccionar por ID del repositorio, pasándole el parámetro ID y retornando este resultado. Ya con esto finalizamos el servicio para producto, así que ahora crearemos el servicio de venta. Vamos a declarar la clase pública. Vamos a importar las entidades de dominio. Luego importamos las interfaces de repositorio. Y por último importamos las interfaces de servicio. Ahora hacemos que venta servicio RDD y servicio movimiento, con venta y GET como tipos genéricos. Debemos implementar la interfaz. El mecanismo es igual que en producto. Crearemos un objeto de tipo y repositorio movimiento, pasándole como los tipos venta y GET. Para poder cumplir con su función, el servicio venta también necesitará de un repositorio de producto y un repositorio de venta a detalle. Usaremos el constructor de venta servicio para recibir los 3 repositorios que requerimos en venta servicio. Y se los asignaremos a los objetos que declaramos anteriormente. Con esto tendremos una implementación de los repositorios necesarios para venta, de la cual desconocemos la tecnología que usan. Comenzaremos por el método agregar. Validamos si la entidad de dominio es igual a nulo, y si es así devolveremos una excepción con un mensaje que diga la venta es requerida. Después de eso crearemos una variable y le asignaremos el resultado del método agregar del repositorio venta.
La entidad venta trae los productos que se vendieron en el listado de venta detalle. Este listado tiene una función forEach que usaremos para recorrer el listado. A este forEach le estamos pasando una expresión lambda con un parámetro que obtendrá los valores de cada venta detalle. Declaramos una variable y le asignamos un objeto producto usando el repositorio de producto y el ID del producto que obtendremos del detalle. Si el objeto con el producto seleccionado es nulo, lanzaremos una excepción con un mensaje. Crearemos una instancia de tipo venta detalle. A esta instancia le asignaremos el ID de la venta. Asignaremos el ID del producto que obtendremos del objeto detalle. Asignamos el costo unitario que obtendremos del objeto con el producto. Hacemos esto mismo con el precio unitario. Asignamos la cantidad vendida que obtendremos del detalle. El subtotal será el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad vendida. A impuesto le asignamos el 15% del subtotal, ya que este es el impuesto en Nicaragua. Y por último, el total será la suma del subtotal más el impuesto. Este objeto que hemos creado lo vamos a añadir usando el repositorio de venta detalle. Ahora vamos a disminuir la cantidad de productos en stock según la cantidad de productos vendidos. Vamos a editar el producto seleccionado usando el repositorio de producto. Al subtotal de la venta le vamos a asignar la suma de este subtotal más el subtotal del detalle. Con el valor del impuesto y del total de la venta haremos lo mismo. Ya con esto finalizaríamos el registro de la venta, así que podríamos llamar al método guardar todos los cambios y retornaremos la entidad venta. En el método anular, simplemente llamaremos al método anular del repositorio, pasándole el ID como parámetro. Y llamaremos al método guardar todos los cambios para persistir los datos. En el método listar retornaremos el resultado de la ejecución de la función listar del repositorio de venta. Y por último, en el método seleccionar por ID retornaremos el resultado obtenido de la ejecución del método seleccionar por ID del repositorio de venta, pasándole siempre el ID como parámetro. Con esto finalizaríamos el servicio de venta y por consiguiente la capa de aplicaciones. Es momento de crear la capa de infraestructura. Para este ejemplo la dividiremos en dos partes: la infraestructura para acceso a datos y la infraestructura para la API. Comenzaremos creando la infraestructura de datos, así que crearemos un proyecto de consola llamado appventa.infraestructura.datos. Para este proyecto usaremos como tecnología de persistencia Entity Framework Core y SQL Server, así que abrimos el administrador de paquetes NuGet y lo buscaremos. Primero instalaremos el paquete Entity Framework Core. Y también instalaremos el proveedor de SQL Server para poder implementarlo con Entity Framework Core. Añadiremos un directorio llamado configs para las configuraciones de las entidades. Añadiremos una clase llamada producto config.
En esta clase importaremos las entidades de dominio. También importaremos la herramienta Entity Framework Core. La clase ProductoConfig heredará de la interfaz y Entity Type Configuration, con la entidad producto como tipo genérico. Ahora debemos implementar la interfaz. En el método configure añadiremos un nombre para la tabla. Luego definiremos producto ID como clave primaria. Crearemos la clase de configuración para venta, la cual se llamará VentaConf. Vamos a importar las entidades de dominio. También importaremos Entity Framework Core. La clase VentaConfig heredará de la interfaz y Entity Type Configuration, pasándole el tipo venta. Vamos a implementar la interfaz. En el método configure añadiremos un nombre a la tabla y definiremos la clave primaria, que será Venta ID. Ahora crearemos la clase de configuración para venta detalle y esta tendrá el nombre Venta Detalle Config. Vamos a importar las entidades de dominio en esta clase y también debemos importar la herramienta Entity Framework Core. Esta clase heredará de la interfaz y Entity Type Configuration de tipo Venta Detalle. Debemos implementar la interfaz. En el método configure le asignamos el nombre TBL Ventas Detalles a la tabla de esta entidad. Esta tabla tendrá una llave primaria compuesta, la cual se creará a partir de la llave foránea de venta y de la llave foránea de producto. Para esto solo debemos retornar un objeto con ambas llaves. Ahora vamos a configurar las relaciones de manera explícita. Usando el método hasOne definimos que venta detalle tenga un producto. Y con withMany definimos que el producto tenga muchos ventas detalles. Esto mismo lo haremos con venta. Ahora iremos a la configuración de producto. Aquí definiremos una relación de que un producto tenga muchos ventas detalles. Aquí definiremos una relación de que un producto tenga muchos venta detalle y que venta detalle tendrá un producto. Esta relación será igual en el caso de la configuración de venta. Con esto habremos finalizado las configuraciones de este ejemplo. Añadiremos un directorio llamado contextos. En este añadiremos un archivo llamado venta contexto. Vamos a importar la herramienta Entity Framework Core. La clase venta contexto heredará de dbContext. Se nos había olvidado importar las entidades de dominio, así que lo haremos. Y también importaremos las configuraciones que acabamos de crear. En la clase venta contexto crearemos el atributo de productos. Este será público y de tipo dbSet. Añadiremos el atributo ventas. De igual manera este será de tipo dbSet y público. Y también añadimos el atributo venta detalles, que será público y de tipo dbSet. Vamos a sobreescribir el método protegido onConfigure. Con el parámetro options llamaremos la función useSQLServer, pasándole la conexión a nuestra base de datos. Cabe mencionar que esta base de datos de momento no está creada. Ahora vamos a sobreescribir el método onModelCreating, en donde emplearemos nuestras configuraciones. Le vamos a pasar el parámetro builder,
el método ModelCreating de la clase base. Con este mismo parámetro builder añadiremos las configuraciones de entidades. Estas serán instancias de las clases ProductConfig, VentaConfig y VentaDetalleConfig. Vamos a crear un directorio llamado repositorios. Ahí añadiremos el primer repositorio concreto, que se llamará producto repositorio. La vamos a declarar como pública. Para crear un repositorio, importamos las entidades de dominio. También importaremos las interfaces de repositorio que se encuentran en el dominio. Y por último ocupamos importar los contextos disponibles en nuestra aplicación. Producto repositorio heredará de iRepositorio base, pasándole los tipos producto y git. Ahora vamos a implementar la interfaz en nuestra clase. Crearemos un objeto privado de tipo VentaContexto y lo llamaremos db. En este momento añadiremos un constructor que reciba un parámetro de tipo VentaContexto. Y este parámetro se lo asignaremos al objeto db. Con esto podremos ejecutar transacciones en nuestros repositorios. En el método agregar, primero le asignaremos un ID para asegurarnos que será único. Usando al objeto db añadiremos la entidad producto. Y por último retornaremos la entidad. Para editar, primero debemos seleccionar el producto en base al ID que recibimos en la entidad. Para eso usamos el método where, que nos ayudará a filtrar por ID. Y también usaremos el método firstOrDefault. Este servirá para obtener un único objeto. Para poder importar estos métodos, debemos importar el lenguaje de consultas Linko. Validamos si el producto seleccionado es distinto de null. En tal caso asignaremos a producto seleccionado los valores que vienen en el parámetro entidad, ya que debemos recordar que dicho parámetro es el que posee las modificaciones que deseamos realizar. Ahora usaremos el método entry del objeto db para enmarcar el estado de producto seleccionado en modificado. Para eliminar, igual que en editar, debemos seleccionar primero el producto. Así que copiaremos el código de esta funcionalidad y lo pegaremos en eliminar. Eliminamos el código que se encuentra actualmente en el condicional. Usando el objeto db, vamos a remover el producto seleccionado del listado de productos. Al seleccionar el producto debemos añadir el parámetro ID, que se llama entidad ID. En el método guardar todos los cambios, simplemente vamos a ejecutar la función SaveChange. En el método listar, usando el objeto db vamos a retornar el atributo productos, convertido en un listado. En el método seleccionar por ID, vamos a copiar y pegar la funcionalidad de eliminar. Descartamos el condicional ya que no lo necesitamos. Y retornaremos el producto seleccionado.
Ahora vamos a crear el repositorio para venta. Primero vamos a importar link. Importaremos las entidades de dominio. También debemos importar las interfaces de repositorio. Y por último, importamos los contextos de la infraestructura de datos. Vamos a declarar la clase como público. Venta repositorio va a heredar de la interfaz y repositorio movimiento, con los tipos venta y git. Ahora implementaremos la interfaz. Crearemos un objeto privado de tipo venta contexto. Este se llamará db. Luego añadiremos un constructor que reciba un parámetro de tipo venta contexto. Este parámetro se lo asignamos al objeto db. En el método agregar vamos a crear un nuevo ID de tipo get para la entidad venta. Usando el objeto db añadimos a ventas el parámetro entidad venta y retornamos la entidad. En el método anular primero vamos a seleccionar la venta usando el objeto db y las consultas link. Si la venta seleccionada es igual a null, vamos a retornar una excepción con un mensaje. En caso contrario, estableceremos el campo anulado en true. Este campo no lo hemos creado, así que iremos a la entidad de dominio venta para añadirlo. Volveremos al repositorio de venta y solo marcaremos la entidad de venta en estado modificado. En el método guardar todos los cambios, simplemente ejecutaremos el método saveChange del objeto de tipo venta contexto. Ahora en el método listar, simplemente retornaremos las ventas del objeto db convertidas en tipo list. Por último, en el método seleccionar por ID, vamos a seleccionar una venta usando el objeto db y las consultas link. Y después lo retornaremos. Ya con esto hemos finalizado el repositorio de venta, así que vamos a crear ahora la clase del repositorio de venta a detalle. Comenzamos declarando este repositorio como público. Ahora vamos a importar link. Importamos las entidades de dominio. También importaremos las interfaces de repositorio del dominio. Y por último importamos los contextos de la infraestructura de datos. La clase venta detalle repositorio va a heredar de y repositorio detalle, pasándole los tipos venta detalle y git. Vamos a implementar la interfaz. Crearemos una variable db privada y de tipo venta contexto. También añadimos un constructor a la clase que reciba un tipo venta contexto como parámetro. Este parámetro se lo asignamos al objeto db. En el método agregar, simplemente usamos db para agregar la entidad a venta detalles. Y retornamos la entidad venta detalle. En el método guardar todos los cambios, vamos a llamar a la función saveChange del objeto db. Ya con esto tendríamos listo todos los repositorios, por lo que nuestra capa de datos está lista para usarse. Como habíamos mencionado, la infraestructura la dividiríamos en dos partes, por lo que es momento de crear la infraestructura para la API REST.
crearemos un nuevo proyecto, pero esta vez el proyecto será de tipo ASP.NET Core Web API. Le asignaremos el nombre al proyecto y la versión seguirá siendo 3.1 de .NET Core. Este es un framework que nos permite crear las APIs de nuestra aplicación. En él debemos emplear los servicios y repositorios que hemos creado anteriormente. Vamos a eliminar los archivos que vienen por defecto en el proyecto y que no necesitaremos. Añadiremos un controlador nuevo. En el panel izquierdo debemos seleccionar la opción API y luego la opción API Controller con acciones de lectura y escritura. Podemos ver un controlador como una agrupación de acciones, en donde cada acción es un método que sirve de manejador de solicitudes. Los controladores que crearemos usarán el estándar API REST, que se basa en verbos del protocolo HTTP. Para comenzar, primero debemos añadir las dependencias de la capa de aplicación, la capa de dominio y la infraestructura de datos. El estándar REST especifica que el método GET retornará un listado de los datos que representa. El método GET que recibe un ID retornará un único dato el cual será filtrado por ID. El método POST representa la operación agregar información. El método PUT nos permitirá editar un elemento en base al ID de este. Y por último, el método delete lo usaremos para eliminar un elemento en base al ID. Para acceder a este controlador, deberemos ejecutar la aplicación, accediendo a la ruta API seguido del nombre de nuestro controlador. En este momento vamos a importar las entidades de dominio. Importaremos los servicios. Importaremos los contextos de la infraestructura de datos. Y también importaremos los repositorios. Ahora vamos a crear una función llamada crear servicio, que retorne un tipo producto servicio. Aquí vamos a declarar una instancia de venta contexto. Luego crearemos un repositorio de producto, pasándole el objeto DB como parámetro. Luego vamos a declarar un servicio de producto, y debemos pasarle como parámetro el objeto repositorio producto. Por último, retornamos el objeto servicio. Usaremos esta función para crear un servicio cada que llamemos a un método de nuestro controlador. Modificaremos el método get para que retorne un tipo ActionResult con un listado de productos. ActionResult representa el resultado de una acción. En el cuerpo de la función declaramos una variable y le asignamos un servicio. Y retornamos la ejecución del método OK con el resultado del método listar del servicio. La función OK nos ayudará a responder de manera satisfactoria las peticiones. En el método get con ID modificamos el valor de retorno por un ActionResult de tipo producto. Vamos a crear un servicio y lo asignamos en una variable. Y retornaremos OK con el resultado de la función seleccionar por ID del servicio. Para el método POST, retornaremos un ActionResult únicamente, y el parámetro que recibiremos será una entidad producto. Vamos a crear un servicio. Y usamos el método agregar de este servicio. Por último, retornamos un OK con un mensaje. Para PUT haremos lo mismo. Retornaremos un ActionResult y recibiremos el segundo parámetro de tipo entidad producto. Vamos a crear un servicio. A la entidad producto le asignaremos el ID que recibiremos del primer parámetro. Llamamos al método editar del servicio, pasándole la entidad producto. Y retornamos un OK con un mensaje. Para eliminar, modificaremos el valor de retorno a ActionResult y el tipo de dato del parámetro será Git. Crearemos un servicio, el cual será almacenado en una variable.
y ejecutamos la función eliminar pasándole el ID como parámetro. Retornamos OK con un mensaje que diga que se eliminó correctamente. Ya con esto hemos finalizado el controlador de producto, así que ahora vamos a agregar un nuevo controlador para venta. En este controlador vamos a importar el dominio. También importaremos los servicios. Importamos los contextos. Y por último importaremos los repositorios. Igual que en producto, crearemos una función que nos permita crear el servicio de venta. Declaramos una instancia de venta contexto. Luego creamos una instancia de venta repositorio, pasándole el objeto DB como parámetro. Ahora crearemos un repositorio de producto, siempre pasándole el objeto DB como parámetro. Y también necesitamos añadir un repositorio de venta detalle. De igual manera debemos pasar el objeto DB como parámetro. Crearemos un producto servicio, pasándole a este como parámetros el repositorio de venta, el repositorio de producto y el repositorio de venta detalle. Y por último retornamos el servicio. Modificamos get para que retorne action result con un listado de venta. Vamos a crear un servicio. Y retornamos OK con el resultado del método listar del servicio. El tipo de retorno del método get con ID será un action result de venta. El ID debe ser de tipo get. Creamos el servicio en una variable. Y retornaremos un OK con el resultado de la función seleccionar por ID del servicio. En el método post, el tipo de retorno será action result y el parámetro será una entidad de venta. Vamos a crear un servicio. Llamamos a la función agregar del servicio, pasándole la entidad venta. Retornamos la función OK con un mensaje. Recordemos que las ventas no tienen una función para editar, así que removeremos el put. En el método eliminar, el retorno será de tipo action result y el ID será de tipo get. En una variable se crea el servicio. Vamos a ejecutar la función anular del servicio pasándole como parámetro el ID. Y retornamos un OK con un mensaje. Ya hemos finalizado los dos controladores de nuestra aplicación. Vamos a ir al archivo program del proyecto de infraestructura de datos. Aquí debemos importar los contextos. En la función main enviamos un mensaje a la consola. Creamos un objeto de tipo venta contexto. El atributo database del objeto DB tiene un método llamado ensureCreated que nos permitirá crear la base de datos si esta no existe. Si todo anda bien, enviamos otro mensaje a la consola.
y usaremos React Key para pausar la consola luego de la ejecución de este código y ver el resultado. Podemos ejecutar el proyecto de infraestructura de datos y veremos en la consola que la base de datos se ha creado correctamente. Ahora estableceremos el proyecto con la API como proyecto de inicio. Ejecutamos el proyecto. Este nos abrirá una ventana en el navegador, en donde podemos acceder a las APIs que hemos creado. En el navegador podríamos visitar la ruta venta y veremos que muestra un arreglo vacío debido a que de momento no hay datos en la tabla venta. Para probar todas las acciones de los controladores utilizaremos una herramienta llamada Postman, que nos ayudará a hacer peticiones. En Postman crearemos una nueva colección que llamaremos API Ventas. Ahí añadiremos una petición llamada producto pleca get. Esta será de tipo get y debemos añadir la URL de nuestro controlador. Si presionamos el botón Send, podemos ver que responde con un arreglo vacío. Esto es normal debido a que no hay datos. Añadiremos otra petición y le asignaremos el nombre producto pleca post. Pegamos la URL del controlador de producto. Cambiamos el verbo a post. En la opción Body seleccionaremos el tipo de formato RAW. Y en lugar de text seleccionamos JSON. Ahora insertamos un objeto JSON con los datos que está esperando el post de productos. Si damos clic en Send, podemos ver que la ejecución fue satisfactoria. Si volvemos a producto get y presionamos Send, veremos que el resultado es un arreglo con el objeto en formato JSON. Este objeto es el que acabamos de agregar. Crearemos una nueva petición. Esta se llamará producto pleca get pleca id. Añadiremos la URL del endpoint con el ID que deseamos seleccionar. Presionamos Send y podemos ver que el resultado es un objeto en formato JSON con los datos del producto. Agreguemos una nueva petición. Esta se llamará producto pleca put pleca id. Vamos a añadir la URL del controlador con el ID del producto que deseamos editar. En Body seleccionaremos RAW y el formato será JSON. Insertamos los datos con los valores modificados. Si presionamos el método Send, muestra el mensaje de edición correcta. Podemos ir a la petición para seleccionar nuevamente el valor, y si presionamos el botón Send, vamos a ver que el resultado lo obtenemos con los valores editados. Vamos a añadir una nueva petición. Esta se llamará producto pleca delete pleca id. Vamos a pegar la URL con el ID del producto que deseamos eliminar. Ahora presionamos el botón Send. Si vamos al método get y lo ejecutamos nuevamente, vemos que la API no está respondiendo con ningún dato. Para poder ejemplificar el uso del controlador de la venta, vamos a añadir dos productos. Vamos a agregar una nueva petición con el nombre venta pleca post. El verbo será post. Insertamos la URL del controlador de venta. En el body añadiremos los valores en formato JSON. Ahora vamos a añadir los datos necesarios para crear una venta. Luego de eso presionamos el botón Send. La aplicación nos acaba de lanzar una excepción, así que debemos depurar el código. El problema que acabamos de tener es que al momento de añadir la venta también se está agregando el listado de detalle de la venta. Y posteriormente nosotros creamos objetos de tipo venta detalle con los mismos datos. Esto está provocando que los IDs se estén duplicando.
Para corregir esto, en lugar de añadir un nuevo objeto de tipo venta detalle, vamos a utilizar los que nos están llegando de la venta, y estos les modificaremos los valores necesarios. Habiendo realizado este cambio, volveremos a Postman. En la petición donde estábamos intentando añadir la venta, vamos a presionar el botón Send nuevamente. Podemos ver que el resultado ha sido satisfactorio y la venta ha sido creada en la base de datos. Para corroborar que esto haya sido correcto, vamos a añadir una nueva petición llamada Venta Plecaget, y en esta añadimos la URL del controlador de venta. Si la ejecutamos, podemos comprobar que el resultado es un arreglo de ventas con los datos de la venta que acabamos de guardar. Si te ha gustado este video, dale a like y suscríbete para recibir más contenido relacionado.